Hola compañeros, en este video vamos a tratar de revisar los resultados hipotéticos y las posibles discusiones de resultados de la práctica hipofisectomía en la rata. Antes que nada vamos a empezar hablando de lo que es propiamente la técnica de la hipofisectomía en la rata. A diferencia del humano, que es lo que ustedes están viendo aquí, la hipofisectomía no se lleva a cabo a través de la cavidad nasal, sino que se hace a través de la faringe, por el cuello, o más bien parafaringe, al lado de la faringe, por el cuello. Se abre el cuello de la rata, se desplazan hasta planos profundos de las zonas del cuello hasta llegar a la porción basilar del occipital. Se taladra la porción basilar del occipital en su unión con el esfenoides, y ahí inmediatamente debajo se encuentra la hipófisis, y pues ya nada más se aspira. Les voy a también mandar por ahí un link para que vean un video de la hipofisectomía en la rata para quien le interese conocer más de esa técnica de microcirugía. Bueno, en el humano así es como se lleva a cabo. Entonces, lo que se iba a hacer es que iban a operar a varias ratas, se les iba a realizar una hipofisectomía en la que se les iba a retirar tanto la adenohipófisis como la neurohipófisis, y se iba a tomar otro grupo de ratas control a las que no se le hacía ninguna cirugía. Se esperaban varias semanas y después se analizaban las ratas para ver qué cambios había de las ratas hipofisectomizadas respecto a las ratas control. Bueno, y pues ¿por qué usamos ratas? Porque es fácil hacer el estudio en estos animales, pues porque son pequeños, se pueden tener ahí en el laboratorio, y porque el doctor Andrés Quintanar nos facilita esto, ya que él sabe hacer hipofisectomías. Entonces era una práctica muy interesante porque se puede analizar todos los efectos de las hormonas de la glándula hipófisis, porque al no estar, pues la rata va a manifestar diferentes signos y síntomas que nos van a ayudar a comprender la función de estas hormonas. Bueno, para empezar vamos a analizar uno por uno los diferentes fenómenos que podríamos observar en las ratas. Normalmente se operan decenas de ratas. Vamos a suponer que tuviéramos 20 ratas, y de esas 20 ratas que se operaron, vemos que al final del experimento solamente nos quedan a lo mejor 8 ratas. Eso quiere decir que más de la mitad de las ratas se mueren. A lo mejor se nos iban a morir 12 ratas, y de esas 12 ratas que se morían, la gran mayoría eran ratas macho. ¿Por qué? Bueno, no se sabe muy bien por qué, pero así es también en el humano. Las niñas del sexo femenino, perdón, los bebés del sexo femenino y los bebés del sexo masculino tienen diferente mortalidad en todas las patologías. La gran mayoría de las veces va a morir más fácilmente un bebé del sexo masculino que un bebé del sexo femenino. Entonces lo mismo pasa con las ratas. Morían más las ratas macho que las hembras. Y ahora, ¿por qué morían? ¿Cuál era la causa de la muerte? En esto tienen que ver varias hormonas. Número 1, al quitar la neurohipófisis, quitamos también una hormona llamada vasopresina o hormona antidiurética, y como su nombre lo dice, antidiurética, evita que se forme excesivamente orina. Esta, si ustedes recordarán, es una hormona que actúa a nivel del túbulo contorneado distal y el túbulo colector, aumentando la expresión de unas proteínas integrales de membrana. Bueno, no son integrales de membrana, están metidas en unas vesículas que se encuentran almacenadas en estas células, y al llegar la hormona antidiurética hace que éstas se expresen más en el borde apical de la célula, provocando que se aumente la absorción de agua en el túbulo contorneado distal y túbulo colector. Si no está presente, no se absorbe esta agua, y en consecuencia se produce una condición clínica que se conoce como diabetes insípida. Se le llamaba insípida porque era igual que la diabetes mellitus, en la que había una gran formación de orina, pero esta no tenía la característica de que contuviera glucosa o de que supiera dulce al probarla. Entonces, esta diabetes insípida va a hacer que las ratas
estén orinando tanto que posiblemente se deshidraten. Gran parte del por qué se morían es esto, porque los fines de semana, si no se les dejaba suficiente agua o si no se estaba al pendiente de estarles poniendo suficiente agua, se terminaban tan rápido el agua que se podían morir de deshidratación, ¿verdad? Entonces una persona un humano que tenga diabetes insípida puede llegar a orinar al día como 20 litros, ¿verdad? Y si no está cerca de una fuente de agua, se puede morir rápidamente por deshidratación. Y lo mismo le pasaba a estas ratas. Entonces, algo de lo que contribuyó a que se murieran era que tenían diabetes insípida. Ahora, no todas iban a manifestar la diabetes insípida en la misma magnitud, porque gran parte de ellas recuperaban algo de la función de la ADH debido a que quedaba el tallo hipofisiario intacto. Y este tallo hipofisiario tenía la capacidad de regenerar de tal manera los axones que venían del hipotálamo hacia la neurohipófisis, que se podría seguir secretando parte de la hormona antidiurética, que haría que la condición clínica de diabetes insípida no fuera tan importante o tan dañina como para provocarle la muerte. En algunas otras tal vez sí, pero en algunas ratas tal vez había una recuperación parcial. Otra de las causas de muerte es una probable hipotermia, pero digo nada más probable porque estas ratas son hipotiroideas. Al no tener hormona estimulante de la tiroides, van a tener estas ratas una condición en la que van a producir menos energía térmica. Esto lo vamos a retomar cuando hablemos de la práctica de ratas hipotiroideas e hipertiroideas, y ahí lo vamos a detallar más, pero aquí les adelanto que las ratas hipotiroideas tienen una tendencia a la hipotermia, y a lo mejor si hubiéramos dejado una rata sola sobre una jaula que en la parte de abajo no tuviera aserrín, pues puede que sí contribuyera a la hipotermia, a la muerte, pero no tanto en estas ratas porque estaban en grupos grandes en las jaulas, tenían aserrín en la parte de abajo, tenían como un colchoncito térmico además, que se les agregaba precisamente porque se sabe que desarrollan hipotermia, y estaban en un bioterio con una temperatura controlada, una habitación en la que se les regula la temperatura para evitar este fenómeno. Entonces, en cierto modo podría contribuir, pero solo en caso de que no se tomaran estas medidas. Otra de las probables causas de muerte y de las que fueron más importantes es la deficiencia de cortisol. El cortisol es un glucocorticoide que se conoce como hormona del estrés y que es secretado por la corteza suprarrenal. Este cortisol se le conoce como hormona del estrés porque prepara al organismo para el estrés. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de aumentar la expresión de receptores adrenérgicos alfa y beta en todo el organismo. Es decir, aumenta la expresión del gen que codifica para las proteínas, que son los receptores alfa y beta. Entonces, si no hay una concentración adecuada de cortisol, no hay una adecuada concentración de receptores alfa y beta, y en consecuencia no se responde al estrés de manera adecuada, porque aunque se esté estimulando el sistema nervioso simpático y se esté liberando adrenalina y noradrenalina, esta no va a tener suficientes receptores para responder a esa lucha o esa huida o esa respuesta metabólica a la injuria. No es la adecuada, y eso hace que las ratas se mueran mucho. Esta tal vez sea la principal causa de las muertes de las ratas. Y hablando de este cortisol, muy de la mano del cortisol, del efecto del cortisol, viene su efecto sobre la glucosa. Me voy a brincar hasta aquí, sobre la glucosa. Estas ratas tenían una tendencia a tener hipoglucemia, y esa hipoglucemia también puede que haya contribuido a su muerte. Como tenían una tendencia a desarrollar hipoglucemia, teníamos que tener cuidado con estas ratas de dejarles unas
galletas de animalito. Como vemos aquí, parte de su dieta incluía galletas de animalito. ¿Por qué? Porque son ricas en glucosa para evitar la hipoglucemia. El alimento que se les da tiene una porción de carbohidratos, tiene una porción de proteínas, de lípidos, vitaminas, minerales, pero extra, como estas ratas no procesaban adecuadamente la glucosa y desarrollaban hipoglucemia, se les agregaba galletas de animalito. También el agua que se les estaba poniendo no era un agua común, sino que era una agua glucosada, y ahí había que tener cuidado de que siempre el agua que tuvieran fuera glucosada, porque si no también podría contribuir a su muerte la hipoglucemia. Y también en la dieta se les agregaba manzana, entonces las tenían ahí súper chiqueadas porque desarrollaban hipoglucemia. Y ahora, ¿por qué desarrollan hipoglucemia? Hay dos hormonas que están implicadas en esto. Voy a decir primero la que tiene un menor efecto y luego después la que tiene una contribución más grande a la hipoglucemia. La primera es la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento es una hormona hiperglucemiante, es una hormona diabetógena. ¿Por qué? Porque si está en exceso, tenemos una diabetes por un trastorno en esta hormona. Antagoniza con los efectos de la insulina y tiene una tendencia a que suban la glucosa. Entonces, al no estar presente, es al revés, una tendencia a la hipoglucemia. Pero como no es muy importante, si nada más hubiera estado la hormona del crecimiento ausente, no hubiéramos tenido que agregar a lo mejor esta dieta especial. Pero a esto se aunaba el efecto del cortisol. El cortisol es una hormona hiperglucemiante. Es también una hormona diabetógena. Las personas que tienen una condición de hipercortisolismo, por la causa que sea, tienen diabetes. ¿Por qué? Porque también el cortisol antagoniza con los efectos de la insulina en los tejidos. Ahora, ¿qué más? Este cortisol es una hormona que vamos a ver que tiene que ver no nada más con la glucosa, sino que también tiene que ver con el peso corporal un poco. Miren, el cortisol tiende a ser una hormona catabólica, es decir, si hay un exceso de esta hormona, disminuye la masa magra, pero aún no se sabe muy bien por qué. Hay una tendencia a que se acumule grasa en el tronco, pero esto es en exceso. Ahora, en disminución, deberíamos de ver a lo mejor un efecto al contrario, es decir, que la rata subiera de peso, pero no se vio esto, sino que al revés. Si revisábamos la talla y el peso corporal de las ratas hipofisectomizadas respecto a las ratas control, la rata hipofisectomizada se ve pequeñita, miren, se ve así como esta ratilla chiquitita que está aquí, y la rata control se ve grande como estas ratas que están acá. Entonces la rata hipofisectomizada se queda enana, es una rata que tiene es una enana tanto hipofisiaria como tiroidea. Ahorita voy a explicar lo de la tiroides. Entonces, ¿por qué? Porque aquí no tiene tanto que ver el cortisol. A lo mejor en teoría debería de contribuir un poquitín, pero quien más tiene que ver con este crecimiento son dos hormonas: la hormona tiroidea y la hormona del crecimiento. Vamos primero con la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento tiene que ver con el crecimiento de todos los órganos en nuestro organismo y de los huesos, pero las hormonas tiroideas tienen que ver nada más con el crecimiento de los huesos. Si no hay hormonas tiroideas, también se queda la persona enanita, pequeñita, pero los órganos siguen creciendo. Por eso un enano hipofisiario o cretino, el cretinismo es el enano hipofisiario, no solo tiene un enanismo, sino que tiene una asimetría, porque no crecen sus huesos, pero su hígado, su corazón, sus pulmones, su intestino, sus riñones siguen creciendo de manera normal, y esto en consecuencia va a traer que tenga un tórax prominente, un abdomen prominente, y va a estar asimétrico. En cambio, el enano hipofisiario, al que le falta la hormona del crecimiento, va a tener un
un enanismo simétrico. Es más, hasta hacen películas de eso, ¿verdad? Que son adultos que parecen niños y que luego se andan haciendo pasar por niños y son asesinos en serie y todo eso. Bueno, eso es posible gracias a que es simétrico y nada más no crece su cuerpo, pero se mantiene de manera simétrica. No se ven tan raros como el enano hipofisiario respecto al enano tiroideo. Entonces, las glándulas, las hormonas tiroideas tienen que ver con el crecimiento de los huesos, pero no de los otros órganos. Entonces, ¿a qué se debía? El enanismo se debía a dos causas. Número 1, a la falta de hormonas tiroideas, y número 2, a la falta de hormonas hipofisiarias. Entonces, por eso teníamos un menor peso corporal y una menor talla. Bueno, ahora si nos pasamos a los órganos como tal. Tenemos que íbamos a disecar a la rata, vamos a abrir a la rata y vamos a sacar todos los órganos, los íbamos a fotografiar y los íbamos a pesar. Aquí vemos, miren, unas ratas control y luego aquí vemos un hígado. Este es un hígado, el que vemos aquí en medio, un hígado de la rata hipofisectomizada y el hígado de la rata control. Si ven que es más pequeñito, ¿verdad? Este que ven aquí es una tibia y vamos a sacar la tibia para ver el crecimiento de los huesos, y aquí vemos también los riñones en la parte de abajo y vemos cómo los riñones están más pequeñitos. Aquí tenemos el vaso y vemos cómo el vaso está más pequeño. El útero, también vemos que hay una aquí miren, casi ni se ve el útero de la rata hipofisectomizada, está tan transparente, tan pequeñito y tan pixelada la imagen que casi ni se ve, ¿verdad? Entonces es más pequeño el útero. Aquí teníamos algunas otras glándulas, pero también íbamos a ver que en general todos estos órganos iban a estar más pequeños. A lo mejor no había tanta variación en el sistema nervioso central como ahorita voy a comentar, pero la mayoría estaban más pequeños. Entonces vamos a irnos uno por uno. Miren, la hormona del crecimiento tiene su efecto casi en todos los órganos, pero no en todos. Estos que están aquí, que estoy señalando, tiroides, suprarrenales, útero, próstata, vesículas seminales, testículo y ovarios, tenían sus propias hormonas. Pero los demás órganos sí tenía que ver su crecimiento con la hormona del crecimiento. Miren, entonces, empezando primero por la tibia. La tibia dependía de dos hormonas, de las hormonas tiroideas, es decir, de la triiodotironina y la tetraiodotironina, además de la hormona del crecimiento o GH. Para crecer. Si no está ninguna de las dos, no puede crecer. Entonces hacen sinergia estas dos para que crezca la tibia. Que no se les olvide eso. Tanto las hormonas tiroideas como la hormona del crecimiento afectan el crecimiento de los huesos. Entonces la tibia estaba pequeñita por el efecto de esas dos hormonas o la falta del efecto de esas dos hormonas. Y luego tenemos aquí también un caso especial, el sistema nervioso central. Miren. El sistema nervioso central tiene una tendencia a pesar menos, pero es muy poco la ganancia de peso que tiene el sistema nervioso central respecto a todos los otros órganos cuando hay crecimiento. ¿Por qué? Pues si ustedes se acordarán, cuando somos pequeñitos, los niños tienen una cabezota, ¿verdad?, respecto a su cuerpo. Es decir, su cabeza es más o menos como un tercio de todo su cuerpo en un bebé. Pero conforme vamos creciendo, esa proporción va cambiando hasta que en el adulto esa proporción es como de 1 a 7, un séptimo de nuestro cuerpo es la cabeza, mientras que en el niño era un tercio. Eso quiere decir que crece mucho nuestro cuerpo, pero la cabeza no crece tanto. Y al no crecer tanto la cabeza, quiere decir que el encéfalo, el cerebro, no crece tampoco tanto en volumen, pero sí cambia en desarrollo, es decir, cambia sus conexiones, cambia su función, y esos cambios en el desarrollo del sistema nervioso central tienen mucho que ver con las hormonas tiroideas. Es súper importante la acción de las hormonas tiroideas en el sistema nervioso central en etapas tempranas del desarrollo. Tan es así que si un niño tiene un hipotiroidismo congénito y no es tratado, pues van a ver que ese bebé no tiene un desarrollo adecuado del sistema nervioso central, que se manifiesta con que no se puede sentar, no puede sostener la cabeza, no habla, no camina y se va deteniendo en su desarrollo psicomotriz.
Y fíjense bien, esto es irreversible. Si a lo mejor un niño lo dejan hasta los 2, 3 años, 4 años de edad con ese hipotiroidismo, ese niño no va a crecer en tamaño y su desarrollo del sistema nervioso central va a ser muy pobre, no va a hablar, no se va a poder comunicar con los demás y va a tener un retraso mental profundo. Y esto es irreversible. Y al ser irreversible, hace tan importante el darnos cuenta de si todos y cada uno de los pacientes que van haciendo tiene o no tiene un hipotiroidismo congénito, que se hace una prueba de tamizaje. En el tamiz neonatal, ahí parte de las pruebas que se hacen es hipotiroidismo. Por eso, si un bebé tiene hipotiroidismo, hay que darse cuenta rapidísimo para darle una terapia hormonal sustitutiva antes de que sea un daño irreversible. Ahora vamos a pasarnos a estos órganos, que son glándulas más que nada, la mayoría de ellos, que tienen que ver con el efecto de una hormona directamente. Si se acuerdan, tenemos ejes hipotálamo, hipófisis, y luego ya otro órgano como el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal y el eje hipotálamo, hipófisis, gónada. Entonces, esos 3 ejes son los que están implicados en estos órganos. En primer lugar, la tiroides. Esta tiroides no aumenta o disminuye su tamaño como respuesta al efecto de la hormona del crecimiento, sino que lo hace como respuesta a la hormona estimulante de la tiroides, o TSH, o tirotropina también le llaman. Entonces, la hormona estimulante de la tiroides lo que va a hacer es que va a favorecer la hiperplasia, hipertrofia de la glándula tiroides, y va a aumentar la síntesis y secreción de triiodotironina y tetraiodotironina, también conocidas como T3 y T4, y eso va a garantizar un adecuado funcionamiento de la glándula tiroides. Si no hay hormona estimulante de la tiroides, porque se ha retirado la adenohipófisis y ahí es donde se producía esta hormona estimulante de la tiroides, vamos a tener una glándula tiroides pequeñita. Miren, aquí no se alcanza a ver, pero por aquí está así como un puntito. Entonces la tiroides se queda pequeñita y se queda atrófica por ausencia de esta hormona. Y también, al no producirse hormonas tiroideas, vamos a tener hipotiroidismo, pero de eso vamos a hablar más en detalle cuando veamos hiper e hipotiroidismo. Y luego tenemos las glándulas suprarrenales, también por aquí en algún punto deberían de estar, pero están tan pequeñitas que no se ven. Las glándulas suprarrenales dependen para su crecimiento, su hiperplasia, hipertrofia, única y exclusivamente, de la corteza de la glándula suprarrenal depende de del efecto de la ACTH, de la adrenocorticotropa. Entonces, la adrenocorticotropa o corticotropina va a provocar el crecimiento, la hipertrofia, hiperplasia de esta corteza suprarrenal y su adecuado funcionamiento, pero va a hacer que se produzcan principalmente 2 tipos de hormonas: los glucocorticoides, cuyo representante principal es el cortisol, y los andrógenos suprarrenales. Hay un tercer grupo de hormonas que se secretan en la corteza suprarrenal, pero que no tiene que ver con el efecto directo de la ACTH, y estos son los mineralocorticoides, que ustedes ya vieron en Fisiología 1. Y el más representativo de estos mineralocorticoides es la aldosterona, porque la producción de aldosterona, entre otras cosas, depende del efecto del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, en las primeras semanas o meses no se va a ver afectado la producción de aldosterona, y por eso a la aldosterona no la contamos como una de las causas de muerte de la rata. Pero fíjense bien, si esto se prolongara por meses o años, una rata nada más vive 2 años, pero en el humano, si se prolonga por años la insuficiencia de ACTH, sí se va a ver afectado la producción de aldosterona. ¿Por qué? Porque también la parte de la aldosterona depende de la ACTH para producirse, pero su efecto, como es más lento, es menor, depende de años para que empiece a manifestarse una deficiencia de mineralocorticoides, pero puede pasar si esto se prolongara por años. Y luego tenemos el útero, la próstata y las vesículas seminales. Entonces, en el caso de la rata hembra, vamos a pesar el útero, y aquí es lo que les decía, está muy pequeñito el útero, está muy poco vascularizado, está atrófico, y esto es por deficiencia de la hormona luteinizante y folículo estimulante.
Entonces no están estas, no crece el útero porque no estimulan al ovario y el ovario no secreta la progesterona y el cortisol, y el cortisol es el que principalmente tiene que ver con el crecimiento de este útero. Al no haber cortisol, no se va a desarrollar en los órganos genitales internos. Entonces aquí tiene que ver con el eje hipotálamo hipófisis gónada. Y luego tenemos en el caso del macho la próstata y las vesículas seminales. Entonces al no haber LH y FSH, esta LH no va a estimular la síntesis y secreción de testosterona en el testículo, y entonces esta testosterona no va a producir el desarrollo de la próstata y las vesículas seminales y se van a quedar pequeñitas, se van a quedar atróficas. Luego, por otro lado, pues directamente, si no hay LH y FSH, no se van a desarrollar ni el ovario ni los testículos, porque la LH y la FSH es la que provocan la hiperplasia y hipertrofia de las gónadas masculinas y femeninas. También por ahí en el crecimiento de la rata tendría que ver algo, pero menos importante que la hormona del crecimiento y las hormonas tiroideas, la testosterona producida por los testículos. Porque si se fijan, siempre, o en casi todas las especies, pero en el caso de la rata y el humano, siempre o casi siempre, estadísticamente el macho es más grande que la hembra. O sea, los hombres son más grandes que las mujeres, y esto se debe al efecto de la testosterona, que agrega como un 15, un 20% más de masa muscular, hace que crezcan más los huesos, que se hagan más anchos, que haya una estatura mayor, y es debido al efecto de la testosterona. Entonces, por lo tanto, también las ratas hipofisectomizadas podrían tener un menor efecto de crecimiento o menos crecimiento debido a la ausencia de la testosterona, pero les digo, en este caso es menos, no contribuye tanto. Ahora vamos a ver también otra cosa que se podía ver, pero que luego lo vamos a retomar cuando hablemos de la práctica de inducción a la ovulación en la rata, es la presencia en las ratas hembras, la presencia de una vagina cerrada, ¿no? La apertura vaginal se encuentra cerrada, y esto ocurre debido a que no hay hormonas sexuales, porque los ovarios no se desarrollaron. Y luego tenemos estos otros órganos, miren: timo, pulmones, corazón, hígado, vaso y riñones. Recordemos que el timo es un órgano que no involuciona, a diferencia del humano. En la rata continúa ahí el timo, entonces lo íbamos a pesar. Y todos estos órganos, fíjense bien, son sensibles al efecto de la hormona del crecimiento. Si no hay hormona del crecimiento, estos órganos no crecen, y nada más esa es su explicación. ¿Por qué el timo, pulmones, corazón, hígado, vaso y riñones son más pequeños? Nada más porque hay baja concentración en sangre de hormona del crecimiento. Y de ahí me voy a pasar a lo último, que les voy a hablar de los ejes. Así como les dije que había un eje hipotálamo hipófisis tiroides, eje hipotálamo hipófisis suprarrenales, eje hipotálamo hipófisis gónadas, y también un eje que tiene que ver con la hormona del crecimiento y también la concentración de la hormona antidiurética y algunas otras como la prolactina o la oxitocina. Pues vamos a revisar eje por eje. Primero, el eje hipotálamo hipófisis tiroides. Tenemos que estos ejes siempre, como recordarán de la parte teórica, hay una retroalimentación negativa, es decir, el hipotálamo produce la hormona liberadora de tirotropina, llega a la hipófisis a través del sistema porta-hipofisiario y hace que se aumente la síntesis y secreción de hormona tirotropina. La tirotropina viaja a través del torrente sanguíneo y llega a la glándula tiroides y provoca la hiperplasia y hipertrofia de esta célula, y aumenta además la síntesis y secreción de T3 y T4. La T3 y T4, al sintetizarse en exceso, viajan a través del torrente sanguíneo hacia la hipófisis y hacia el hipotálamo y ejercen un efecto de retroalimentación negativa que le dicen al hipotálamo, la hipófisis, que frene o que disminuya la formación tanto de hormona liberadora de tirotropina como de tirotropina, puesto que ya hay mucha T3 y T4 circulando. Y cuando esta T3 y T4 circulando se van disminuyendo en concentración, pues entonces el hipotálamo y la hipófisis empiezan a producir más hormona estimulante de la tiroides y más hormona liberadora de tirotropina. Entonces son ciclos de retroalimentación negativo
Y si analizamos qué pasó en la rata, le hiciéramos un perfil tiroideo, le tomáramos una muestra de sangre y viéramos cómo está la hormona liberadora de tirotropina, la tirotropina y la T3 y la T4, lo que tendríamos es que habría una T3 y una T4 nulas, ¿verdad? Ausentes por completo. ¿Por qué? Porque no hay quien estimule a la tiroides para que se produzcan. Y ahora, la tirotropina y la hormona liberadora de tirotropina las tendríamos muy elevadas. ¿Por qué? Porque si no hay T3 y T4, no va a haber quien dé esa retroalimentación negativa a nivel del hipotálamo y la hipófisis, y entonces el hipotálamo y la hipófisis van a empezar a producir mucho estas hormonas tratando de hacer que la... Bueno, perdón, me acabo de equivocar. La T3 y la T4 las vamos a encontrar bajas, pero también vamos a encontrar baja o nula la tirotropina. ¿Por qué? Porque la tirotropina la produce la hipófisis, y al no haber hipófisis no hay tirotropina. Entonces vamos a tener la hormona liberadora de tirotropina alta, muy alta. La tirotropina nula, no va a haber nada porque no hay glándula que la produzca, y la T3 y la T4 también van a estar nulas porque no hay tirotropina que estimule la secreción de estas hormonas. Y ahora nos vamos a pasar al eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Vamos a tener muy bajas o nula la producción de cortisol, nula también la producción de andrógenos suprarrenales. La aldosterona va a estar normal, se va a estar produciendo de manera normal porque el eje renina-angiotensina-aldosterona sigue produciendo esa hormona. También las hormonas producidas en la médula suprarrenal, que serían la adrenalina, va a estar normal, pero la ACTH o adrenocorticotropa va a estar nula porque la produce la adenohipófisis y no hay adenohipófisis. Y la otra, la hormona liberadora de corticotropina, va a estar muy elevada porque no va a haber cortisol que esté dando esa retroalimentación negativa, y en consecuencia se va a liberar mucho por el hipotálamo. Y luego vamos a tener el útero, en el eje hipotálamo hipófisis gónadas, vamos a tener nulas las hormonas sexuales, que son la testosterona, los progestágenos y los estrógenos van a estar nulos, y vamos a tener muy elevada la hormona liberadora de corticotropinas porque no hay hormonas sexuales que le estén dando retroalimentación negativa. Se va a elevar mucho la hormona liberadora de hormona liberadora de gonadotropinas, y la LH y la FSH van a estar nulas o muy disminuidas porque no hay adenohipófisis que la produzca, ¿sí? Vamos a tener, en cuanto al eje de la hormona del crecimiento, muy elevada la hormona liberadora de hormona del crecimiento, pero la hormona del crecimiento nula o muy baja. La ADH, les decía yo que la podemos tener muy baja, o de repente que se recupere algo de su secreción porque sigue ahí íntegro el tallo hipofisiario. Y lo mismo para la oxitocina, y la prolactina también va a estar nula porque no hay adenohipófisis que la produzca, pero los efectos de la prolactina realmente aquí no los vemos, ni los de la oxitocina, por eso no los analizamos a fondo. Y una cosa que les dije ahorita, si se fijan, les dije que había a lo mejor una concentración baja o a lo mejor nula, pero en la mayoría de las veces tal vez esté solo muy baja, casi nula, pero sí encontremos algo de todas las hormonas, porque hay veces que no tenemos un apituitarismo, sino un panhipopituitarismo, es decir, que se disminuyen casi hasta cero la concentración de todas estas hormonas, pero no llega a cero, porque se conserva un pedacito del tallo cerebral, del tallo hipofisiario, que conserva algunas de las células que secretaban estas hormonas y siguen secretándose, pero muy pobremente, o a veces de manera nula porque se extrajo con todo y tallo hipofisiario, ¿sí? Entonces, hasta aquí les dejamos. Les voy a también mandar el video en el que se ve la hipofisectomía, para que lo chequen, y cualquier duda me la ponen en los comentarios.